Hola, buenos días. Como les mencionaban, esta es una ponencia que está compuesta, bueno, de dos partes. Desgraciadamente, queríamos presentar el estudio completo, la investigación completa, porque el Centro Cultural Universitario Tlatelolco nos contactó hace ya 2 años para realizar primero un diagnóstico. Bueno, la intención principal era renovar el Memorial del 68, porque aunque su inauguración fue hace casi 10 años, los contenidos y sobre todo la museografía ya tiene, pues, ya no se ve tan contemporánea, ¿no? Ya no alcanza lo que es la realidad de hoy por distintas razones que ahorita van a conocer. En principio, Jorge Jiménez Rentería, director del CCU Tlatelolco, nos buscó con esa intención. Nosotros propusimos, antes de plantear una renovación, hacer un diagnóstico para ver qué es lo que pasaba con el memorial, quiénes eran sus públicos, quiénes asistían. Y conforme se ha dado este trabajo, hemos ido descubriendo, hemos ido avanzando, que eso es lo rico de este trabajo, de manera muy orgánica y descubriendo puntos que nos han ido arrojando otras conclusiones y nos han impulsado a meternos en otros espacios del museo o del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Comenzamos con este diagnóstico que ahorita les voy a platicar más a fondo leyendo esta ponencia. Después, como resultado de este diagnóstico, Isabel les presentará el plan maestro para la renovación, que fue resultado una vez ya de que encontramos qué es lo que sucedía con el memorial. Pero una vez que descubrimos que el mensaje que debería dar el memorial estaba relacionado a un concepto de memoria mucho más contemporáneo, Jorge decidió que a través de ese concepto de memoria debería de girar todo lo que pasaba en el CCU Tlatelolco, sus programas, sus museos, memoria, universidad y arte, porque eso es finalmente lo que es CCU Tlatelolco hoy. Y a raíz de eso hemos avanzado en hacer otro diagnóstico que hoy nos da mucha pena no presentarlo, pero es que presentarlo sería algo que no es profesional porque no están los resultados terminados. Estamos avanzando ya en otro diagnóstico, a punto de terminarlo, de lo que es el museo de sitio de Tlatelolco y la colección Stavenhagen, que son parte de las colecciones prehispánicas que tiene la UNAM. Ahora tiene intención de que ese museo se convierta en el Museo de Arte Prehispánico de la universidad, por varias razones que ya también les comentaremos hacia el final de la ponencia. Y aún más, ahora todos los espacios o todo el Centro Cultural Universitario tiene que modificarse a raíz de estos encuentros que hemos tenido. Lo que ha sido muy interesante y muy rico es que hemos podido dar seguimiento a todos estos pasos y no se ha hecho un trabajo separado, ¿no? No se comenzó con un diagnóstico que después se queda en un escritorio y en 10 años se vuelve a retomar, y esperemos que no suceda así con los planteamientos de renovación que hemos hecho para el Memorial del 68 y que vamos a plantear también para todo el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Entonces, comienzo esta ponencia. Esta es la primera parte e Isabel seguirá con una segunda parte que será un poco a lo mejor más fluida y menos leída, pero creo que es muy interesante resumir todos los encuentros en algo muy concreto, porque si no puedo divagar muchísimo. Comienzo. El Memorial del 68, una evaluación con cara al 50 aniversario del movimiento estudiantil en México. A partir de los años 90, Latinoamérica ha experimentado el surgimiento creciente de memoriales y museos de la memoria. De la mano de los procesos de democratización, procesos de reaparición de justicia, comisiones de la verdad y derechos humanos vinculados al derrocamiento de las dictaduras militares en el Cono Sur y Centroamérica, así como el giro en la museología hacia nociones de memoria colectiva, estos espacios han redefinido y cuestionado las políticas de la representación de los museos públicos y las historias nacionales. A estos impulsos memorísticos de la museología, México arriba bajo condiciones distintas a las de sus contrapartes latinoamericanas. A diferencia de otros países, en México no se han generado políticas de Estado que permitan la creación de comisiones de verdad y procesos de reparación de justicia en torno al 68, a la disidencia política y violencia de Estado durante los años 70, a la que se conoce como Guerra Sucia, o bien en torno a los hechos más recientes, como las masacres de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, y en Acteal, Chiapas, en 1997, los feminicidios en Ciudad Juárez y el Estado de México desde los 90,
la masacre de 73 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, en 2011, o la participación de las Fuerzas Armadas oficiales en los crímenes de Tlatlaya, Estado de México, e Iguala, Guerrero, en 2014, y en 2016 en Nochitlán, Oaxaca. Por el contrario, con la vuelta al poder del Partido Revolucionario Institucional, en 2012, se canceló el acceso directo a los archivos sobre la Guerra Sucia que se habían descalificado en 2002, marcando así un retroceso en materia de transparencia, procuración de justicia, derechos humanos y reconstrucción de la memoria colectiva. A esta violencia de Estado se sumó la violencia del narcoterror impuesta por los grupos de la delincuencia organizada en la mayor parte del país, la cual tuvo un aumento significativo en el 2006, cuando el gobierno mexicano comenzó la llamada guerra contra las drogas. Se estima que en los últimos 10 años, más de 150,000 personas perdieron la vida a causa de esta guerra. Bajo este desolado panorama, han sido las organizaciones civiles y espacios independientes los principales responsables de la creación de espacios de memoria en los últimos años, que van desde memoriales comunitarios, como la Casa de la Memoria Indómita, en 2012, Museo sobre la Violencia de Estado de la Guerra Sucia, creado por el Comité Eureka, el Memorial News Divine, Nunca Más, 2015, para honrar a los jóvenes muertos en la tragedia de 2008 en la discoteca News Divine, el Antimonumento 43, 2015, en el Paseo de la Reforma, para denunciar la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Museo de la Memoria y Tolerancia, promovido por la comunidad judía en México en 2010, y varios memoriales más a lo largo del país en honor a las víctimas de la guerra contra las drogas. Entre los memoriales se cuentan, además, 2 considerados por varias organizaciones civiles como ilegítimos, por haber sido patrocinados por el Estado. El Memorial a las Víctimas de la Violencia en Campo Militar Marte, promovido por el Gobierno Federal en 2013, y en 2011, la Galería de la Memoria y la Recuperación de la Paz, creada por el Gobierno de Estado de Chihuahua en el 2015. El más antiguo de estos espacios es el Memorial del 68, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su apertura, en 2007, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, al norte del centro de la Ciudad de México, proveyó a los universitarios y al público en general de un conjunto museográfico donde se presentaron por primera vez materiales de época, una investigación histórica rigurosa y los testimonios de algunos de los protagonistas de los eventos ocurridos en el verano de 1968. A casi 10 años de su fundación y con el 50 aniversario del movimiento del 68 en la mira, la dirección actual del CCU Tlatelolco planteó la posibilidad de realizar un estudio de público que permitiera, por un lado, entender la importancia de este espacio para los universitarios y la sociedad en general, y por el otro, explorar la necesidad de una potencial renovación frente a las condiciones del México actual. Bajo estas condiciones, ahora, consultoría especializada en proponer estrategias y contenidos para el arte y la cultura, a través de un equipo de expertos, del cual formamos parte Isabel y yo, propuso realizar, más allá de un estudio de públicos, una evaluación integral que permitiera no solo entender al memorial como un espacio museístico, sino los procesos de memoria que detona o podría detonar su visita, y el papel de este recinto como espacio de memoria para el México contemporáneo. El Memorial del 68. En el 2005, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Gobierno del Distrito Federal firmaron un acuerdo para que el conjunto arquitectónico que albergó a la Secretaría de Relaciones Exteriores por muchos años en la zona de Tlatelolco formara parte del patrimonio universitario y se convirtiera en un centro cultural. Uno de los temas centrales de dicho acuerdo fue la realización de un memorial que recordara los sucesos del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. El objetivo sobre el cual se trazó el actual memorial era el de, y cito, situar al potencial espectador dentro del peculiar poder de la memoria, fenómeno simultáneamente individual y colectivo que no solo es un signo de resistencia frente al olvido, sino una experiencia creativa dirigida a la comprensión de la naturaleza humana, una estrategia para acceder a la experiencia vital que nos advierte sobre los riesgos e incertidumbres que atraviesa la historia. Si bien este objetivo resume la formulación conceptual del proyecto, hay 2 decisiones que se tomaron en esta concepción que vale la pena mencionar.
pues son determinantes en el análisis del contenido histórico y museográfico del actual memorial. La primera fue la aprobación de grabar en video entrevistas con personalidades vinculadas al movimiento. La segunda, y más importante a mi parecer, fue que la producción de estos materiales constituyó el eje de los contenidos históricos. Todos los videos que grabaron en el actual memorial fueron el eje histórico que detona la visita al memorial, que eso es muy interesante, ¿no? La inauguración del memorial tuvo lugar en octubre del 2007, con un discurso inaugural de Elena Poniatowska, la presencia del rector Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del en ese entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Hacia una metodología, memorias, museología y pedagogía críticas. En enero del 2015, las autoridades universitarias y el Comité Académico del Memorial establecen la necesidad de evaluar el memorial para plantear algunas inquietudes en torno a la vigencia de los contenidos y dispositivos museográficos, la vinculación de estos con los públicos, en específico con el público más joven y con los vecinos de Tlatelolco, y lo que se percibía como un relato o historia del 68 contada por algunos de sus protagonistas y líderes del movimiento. Del mismo modo, se planteó valorar la posible actualización del discurso curatorial a partir de la aparición de nuevos materiales sobre el movimiento y la potencial relación del movimiento estudiantil del 68 con movimientos contemporáneos, especialmente tras la irrupción en la esfera pública del movimiento Yo Soy 132 y el movimiento en torno a Ayotzinapa. Con esta consigna, Aura elaboró una propuesta que planteaba asignar los conceptos rectores a partir de los cuales se formuló el memorial y los tipos de experiencia que proponía a sus visitantes desde dos líneas concretas. La primera consistía en evaluar si el espacio resistía el análisis en distintos contextos: el histórico, el contexto comunitario inmediato, el contexto nacional, el latinoamericano y el internacional. La segunda buscaba analizar si era necesario un replanteamiento o renovación en vista de acontecimientos recientes. En el análisis inicial propuesto al comité, rondaba también la pregunta de en qué medida el memorial actual contribuía no solo a procesos de museología crítica, sino también de pedagogía crítica. Desde este primer encuentro, proyectamos la necesidad de que la evaluación considerara al memorial como un espacio de educación no formal. Con la aprobación del comité académico, diseñamos un estudio integral de la situación actual del memorial del 68, con el objetivo de detectar los aciertos, las áreas de oportunidad y las necesidades que presenta el espacio. La metodología estuvo compuesta de dos partes. La primera fue la realización de un diagnóstico antropológico. La segunda, el análisis comparativo con otros memoriales en Latinoamérica y la revisión bibliográfica sobre teoría de la memoria y los museos. Primera parte, diagnóstico antropológico. Como punto de partida, se realizó un diagnóstico antropológico desarrollado en conjunto con un equipo multidisciplinario de antropólogos, psicólogos y comunicólogos. El estudio tenía como objetivo general conocer la experiencia de la audiencia al visitar el memorial y contemplaba un análisis híbrido alimentado por diversas fuentes de datos producidas durante múltiples visitas al memorial. Los datos cuantitativos fueron obtenidos a partir del análisis de cuestionarios de salida a audiencia. Los datos cualitativos se recogieron de la información registrada por los investigadores durante los recorridos etnográficos en distintos espacios. El memorial mismo, las instalaciones del Centro Cultural, la unidad habitacional Nonalco Tlatelolco y zonas aledañas, y a través de interacciones grupales en sesiones de discusión semidirigidas. Se realizaron 3 sesiones de discusión semidirigida. La primera con los visitantes al memorial elegidos al azar. La segunda con profesionistas y con estudios de posgrado. Y la tercera con un grupo de expertos historiadores, investigadores y curadores. La metodología mencionada nos permitió obtener datos que superan la narrativa lineal, a la vez que resaltaron aparentes similitudes y contradicciones de los discursos y experiencias en el memorial del 68. A continuación, compartiré la síntesis de algunos de los resultados que arrojó el diagnóstico. El diagnóstico es muy largo y los resultados que arrojó también son muy extensos, pero aquí intentamos resumir los principales hallazgos. Contextualización espacial del memorial. Existe una dislocación de identidad espacial entre el CSU Tlatelolco,
el Memorial del 68, la Plaza de las Tres Culturas, el Museo de Sitio, la Secretaría de Relaciones Exteriores y las unidades habitacionales de Tlatelolco. El paisaje es abigarrado, es difícil de encontrar y por lo mismo, bueno, hay opiniones de los visitantes con frases, que encontramos frases como estas, pues no sé, este lugar está muy perdido, ¿por qué lo pusieron hasta casi todo pasó en el Zócalo? Este memorial no es solo una exposición sobre lo ocurrido, sino una visita al lugar mismo donde sucedió la matanza. Perfil sociodemográfico de la audiencia. Las personas que más acuden al Memorial del 68 son jóvenes, más del 50%, entre 15 y 25 años. Son principalmente estudiantes, 63% de nivel medio superior y en segundo lugar de licenciatura. Asimismo, se presenta una distribución equitativa por sexo. Conocimiento y difusión del memorial. La mayor parte de los asistentes, 60%, contaban con un conocimiento previo sobre el memorial, lo que indica que su asistencia fue intencional y planeada. En contraparte, el 37% de los participantes accedieron al Memorial del 68 accidentalmente, es decir, no tenían conocimiento previo sobre el Memorial del 68 y decidieron ingresar por estar en espacios cercanos como las plazas de las Tres Culturas, el Museo de Sitio o la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se tramitan pasaportes. De las personas que tenían conocimiento previo sobre el Memorial del 68, el principal medio de difusión fue el escolar, es decir, que las escuelas constituyen uno de los principales aliados del memorial. En segundo lugar, la recomendación de voz en voz, que permite que nuevas personas acudan al lugar, dando a entender que el impacto que genera el Memorial del 68 en los visitantes es positivo, y estos a su vez invitan a terceros. Los medios digitales e impresos, por el contrario, no son efectivos para dar a conocer el espacio, las exposiciones y las actividades. Si bien existen interacciones virtuales entre visitantes en tanto que la gente agrega su ubicación en Facebook, no existe una interacción digital recíproca por parte del Memorial del 68. Motivadores de asistencia. Encontramos que existen 4 principales motivadores para asistir al Memorial del 68. El escolar o curricular, el interés en la temática, el mero esparcimiento y el accidental. Expectativas o experiencias del visitante. Al visitar el Memorial del 68, los visitantes esperan obtener experiencias intelectuales y sensoriales para, en general, comprender de mejor forma lo que sucedió en el pasado y cómo éste se relaciona con nuestro presente. Encontramos 4 diferentes expectativas que moldean la experiencia del recorrido. Realidad. Dentro del Memorial del 68, los asistentes esperan conocer lo que nombran como la realidad del 68. Esta se refiere a información no censurada ni sesgada por el gobierno. Buscan confirmar que hubo una masacre de estudiantes y la represión del poder político en México. Esta realidad se transmite a través de evidencia empírica como son las fotografías, testimonios y materiales inéditos que validan el conocimiento presentado en el espacio. Y estas son algunas de las frases que sacamos de los estudios. Conocer mejor lo que sucedió y escuchar las experiencias de las personas que lo vivieron. Tener más conocimiento de lo que en verdad pasó y no de lo que cuentan, el chisme. Otra de las expectativas es la especialización. Los visitantes esperan que el Memorial del 68 sea un espacio de investigación especializado y actualizado en los sucesos ocurridos antes, durante y después del 2 de octubre de 1968. Es decir, desean encontrar un archivo completo sobre los sucesos de la época con información detallada, novedosa, exclusiva y plural, que permita conocer diferentes momentos, voces y perspectivas. Buscan también aprender sobre la cotidianidad del movimiento, encontrar la vinculación del movimiento con eventos nacionales e internacionales, así como entender cómo esos eventos nos afectan hoy en día. Y están estas frases. Los visitantes desean también tener una experiencia racional como emocional que les permita acercarse más a la información y así conocer en primera persona lo ocurrido. Desean poder comprender las consecuencias de los impactos sociales, políticos, económicos y personales, así como la forma en la que estos hechos se vinculan con la actualidad, que fuera un pasaje de reencuentro con el pasado y que sirve como una reflexión para ese tiempo, dicen los visitantes.
También esperan encontrar una propuesta artística. Al ser considerado un museo, se espera que existan piezas y materiales artísticos que generen interacciones desde lo emocional más que lo racional, es decir, buscan una experiencia artística y estética que permita que la visita sea única para cada persona. Lo imaginaba con menos información, pero resultó todo lo contrario. Quería ver propuestas artísticas del momento, pues la producción cultural fue vasta. Quería conocer estas otras formas de expresión. Concluimos que existen dos formas de aproximación que se dan simultáneamente en los visitantes al visitar el Memorial del 68. Empatía y crítica. Para la mayoría de los asistentes, el Memorial del 68 convoca la empatía por los estudiantes. El mensaje es recibido como una crítica social y un movimiento de jóvenes reprimidos por el Estado. Los asistentes manifiestan sentimientos de tristeza, desesperanza, coraje ante la crueldad. Algunos expresan también admiración y orgullo por los protagonistas del movimiento. En cuanto a la segunda tendencia, la crítica, para una minoría de los asistentes del Memorial del 68, es un objeto de análisis sobre el discurso del movimiento, que se presenta como una versión definitiva. Los asistentes cuestionan el protagonismo de alguno de sus líderes y la desmemoria selectiva sobre la multiplicidad de voces y actores sociales de la época. Experiencia. En cuanto a la experiencia en el espacio, los asistentes invierten más tiempo en la primera parte del memorial, leyendo detenidamente y avanzando por casi todas las secciones, como lo demuestra la imagen a manera de semáforo que está aquí en esta diapositiva. En el inicio, la atención del visitante se dirige hacia la cronología que se encuentra en la primera sección, mientras que las otras secciones y salas de proyección permanecen sin ser visitadas. Cuando los visitantes pasan a la planta baja de las instalaciones, su atención decae casi por el cansancio y casi por completo, y por la monotonía de los medios museográficos. Lo que más les gustó. La principal fortaleza del Memorial del 68, según los visitantes, es su contenido, así como su efecto empático. Los asistentes consideran que la información presentada es veraz, tenaz, relevante, interesante y documentada, con una postura social y política diferente a la del discurso oficial, en tanto que posicionan miradas de estudiantes y personas que estuvieron dentro del movimiento en el momento. En general, las personas consideran haber aprendido algo en su recorrido y que es un espacio donde se visibilizan actos de represión del gobierno mexicano. Por otra parte, los testimonios y fotografías permiten entablar un diálogo cercano con personas que vivieron en el momento y ofrecen conocimiento empírico que ayuda a generar cierta intimidad con las personas y sus experiencias. Consideran que escuchar diferentes voces da cabida a la pluralidad de situaciones y, por consecuencia, se conoce la verdad y la realidad. Es un espacio con una museografía que responde a las diferentes necesidades, pues contiene tanto material visual como textual y objetual, ampliando los mecanismos de percepción que les ayuda a los visitantes a comprender la situación y tener una visión más amplia de la misma. Las instalaciones artísticas, en específico la cárcel y los objetos en el suelo, no sé si han visitado el memorial, pero acá hacia el final del recorrido están las imágenes hay como una bodega, una bóveda, que antes era la bóveda de la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo ocuparon para hacer una especie de instalación de una cárcel con fotografías de las personas que estuvieron detenidos por el movimiento, durante el movimiento, después del movimiento estudiantil, y también hay una instalación de que es una pieza de Víctor Muñoz, que es ropa tirada en el suelo, al momento, ropa y objetos tirados en el suelo. Entonces, esto les impacta mucho a los visitantes, están en búsqueda de este tipo de situación, de este tipo de experiencias en el memorial. Las instalaciones artísticas, cárcel y objetos en el suelo, causan mucho impacto y complementan la experiencia, causan emoción y sorpresa en los visitantes. La experiencia general de los visitantes al terminar el recorrido es de satisfacción, de ganas de continuar conociendo más sobre el tema y de haber pasado un buen tiempo. Lo que menos les gustó. No obstante, el diagnóstico también arrojó críticas. Lo que más se mencionó se refiere al tipo de información ofrecida, en tanto que hace falta explorar más profundamente las consecuencias y transformaciones personales, sociales, económicas, culturales y políticas generadas a partir de los movimientos. También se hizo hincapié en que falta añadir voces a la pluralidad de la exposición, es decir, no están las voces de los vecinos de Tlatelolco, los soldados, las mujeres, el impacto mediático, la represión gubernamental sobre los medios televisivos, etcétera.
Por otra parte, se muestra un descontento generalizado por cuestiones técnicas, como las del audio, el volumen está muy fuerte o muy bajo, hay saturación de audio, longitud de videos con los testimonios, así como los tiempos establecidos entre el fin y el inicio de cada uno. Se encontraron varios proyectores y televisores descompuestos, hay poco mobiliario de descanso, la iluminación es baja y monótona, los textos son chicos y hay una mala señalización, dificultando el trayecto y la experiencia. Finalmente, los asistentes consideran que los medios son repetitivos y que las propuestas artísticas son muy limitadas. Evaluación del recorrido. Los resultados más técnicos que resultan de la evaluación del recorrido son muy relevantes a nivel de un análisis museográfico. Por cuestiones de tiempo los voy a compartir con menor detenimiento. El espacio físico del Memorial del 68 se percibe como amplio, bien cuidado y ubicado. Permite transmitir conocimientos y sensaciones y es especialmente bien utilizado en ciertas salas, por ejemplo, en la recreación de la cárcel con detenidos de la masacre de Tlatelolco. La información presentada es clara, suficiente y relevante. La información textual lleva al visitante a recorrer los acontecimientos del movimiento paso a paso antes del 2 de octubre. Sin embargo, hace falta la misma calidad de información detallada para que conozcan lo ocurrido después de estos acontecimientos, así como contar una crónica global del impacto del movimiento y las repercusiones que tuvo en la sociedad, la política y la economía de México. Un hallazgo importante es que en general toda la información que se presenta excluye al visitante conocedor, pues no presenta novedades que no hayan sido ya publicadas. Asimismo, se detectó la ausencia de fuentes de información que presentan, de fuentes de la información que presentan a través de recortes de periódico, objetos, videos, fotografías, etc. Por otra parte, los videos invocan efectivamente la empatía del visitante y lo involucran en la época a través de testimonios e imágenes de lo ocurrido, así como por el uso de recursos como el silencio, los movimientos de cámara, la entrevista y el gran formato. Estos provocan sensaciones en la audiencia como empatía, coraje, frustración, tristeza, decepción y la sensibilizan sobre lo acontecido. Sin embargo, los espectadores se preguntan cuáles fueron las otras voces que no se muestran en los videos, las voces femeninas, gubernamentales, de la ciudadanía, de los soldados, de los vecinos. ¿Y qué ocurrió después de la matanza del 2 de octubre? ¿Cuál fue su impacto? Después de este diagnóstico antropológico, que les he platicado, hicimos un análisis comparativo y una reflexión bibliográfica de otros memoriales en México y en Latinoamérica para completar lo que nosotros llamamos una evaluación integral. El análisis comparativo del memorial con otros espacios museísticos, así como la revisión bibliográfica sobre teoría de la memoria y los museos, que propusimos como segunda parte dentro de nuestra metodología de investigación, resultó muy relevante a la luz de los resultados del diagnóstico. En esta segunda fase se articularon preguntas acerca del papel del museo. ¿Debería un espacio de la memoria solo informar o también conmover y provocar un estado de reflexión que transforme la conciencia? ¿Cómo convertir el espacio de un museo en un lugar para la memoria, el recuerdo, para el desarrollo de una tarea educativa y formativa? ¿Cuándo debe comenzar y terminar el periodo en que el museo relata? ¿Quiénes son los protagonistas, los responsables y las víctimas? ¿Cómo formar una sensibilidad social hacia los derechos humanos y la tolerancia? También, si las obras de arte y los objetos son, en un sentido, dispositivos de mediación capaces de sensibilizar al individuo, ¿cómo vincular el arte, la historia y la política del 68 en el terreno de las producciones artísticas contemporáneas? ¿Cómo integrar el arte contemporáneo como solución para narrar la historia, proponiendo un lugar de interpretaciones en el que el público participa a través de sus sentidos y su reflexión? En 8 años, las redes sociales y los nuevos dispositivos digitales han cambiado las formas en las que interactuamos y accedemos a la información. ¿Cómo hacer uso de la tecnología en el memorial, sobre todo para un público joven, que es el que más acude a él? Por último, si los edificios están impregnados de historia, son espectadores de los hechos, ¿cómo integrar al edificio como testigo de la historia del 68, de sus antecedentes y sus consecuencias? Después de una serie de diálogos entre el equipo de trabajo de Áura y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y algunos otros especialistas, se propusieron las siguientes áreas de oportunidad. El memorial del 68 carece de una identidad clara que se debate entre ser un… Perdón, creo que ya me sale… Ahí está. El memorial del 68 carece de una identidad clara que se debate entre ser un memorial, un museo y un archivo.
Se presenta como un memorial, pero no honra la memoria de víctimas específicas. La exposición permanente se asemeja a un museo, pero no tiene una colección y en su mayor parte no exhibe piezas originales y de arte. Por otro lado, el diagnóstico hizo visibles los siguientes problemas en el discurso museológico. El recorrido es lineal, repetitivo y muy largo. El recurso de los testimonios en video pierde fuerza en la medida en que avanza el recorrido y muy pocos visitantes mantienen el mismo nivel de interés en las últimas secciones. Existe una disparidad entre el tiempo promedio invertido por los visitantes, 30 minutos, y el tiempo que el guión curatorial demandaría de un visitante para agotar los contenidos, 7 horas. Falta énfasis en un mensaje claro y contemporáneo. Si bien la mayor parte de los visitantes coinciden en que el 68 representa un momento clave en la historia mexicana contemporánea, no hay una claridad sobre cuál es el o los objetivos del memorial, más allá de ilustrar la historia del movimiento. El desaprovechamiento del espacio simbólico y físico del memorial representa otra área de oportunidad para el proyecto. La especificidad de sitio, es decir, su ubicación dentro del conjunto urbano Nonalco-Tlatelolco, no es aprovechada como recurso museográfico y experiencia emotiva para los visitantes. Asimismo, hay una considerable desvinculación entre los pobladores de la zona y el memorial. El diagnóstico hizo evidente que los vecinos no se relacionan con las actividades del memorial ni son visitantes asiduos. En ese sentido, el memorial no es un espacio que construya comunidad o coadyuve a las identidades barriales. Más allá de la museología crítica, la universidad como resguardo de la memoria, un nuevo concepto para el memorial del 68. Revisar los resultados de esta evaluación integral resulta relevante dentro del ámbito de la museología crítica, en tanto que una evaluación como esta permite no solo estudiar al visitante, su comportamiento y aprendizaje ante la oferta de un espacio, sino también valorar el modo en que la interacción con los públicos permite replantear al museo y posibilita su construcción hacia el futuro. Partiendo de la museología y pedagogías críticas y considerando al museo como un espacio de educación no formal, en donde se crea una comunidad de aprendizaje mediante el diálogo del público con las exposiciones, un museo universitario o bien un memorial propuesto desde la universidad se convierten en espacios fundamentales para la negociación, la participación y la construcción de ciudadanía. A casi un año del 50 aniversario del movimiento estudiantil y ante la emergencia de cada vez más esfuerzos desde la sociedad civil por generar espacios de memorialización y análisis críticos del pasado y presentes políticos, planteémonos esta pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene la universidad, en tanto sitio privilegiado de autonomía y de investigación, docencia y extensión de la cultura, en el resguardo de la memoria, de las memorias? La revisión del memorial del 68 con cara a este aniversario resulta contundente y necesaria. Al finalizar la evaluación, se propuso la reformulación del memorial. Uy, ahora no avanza. Perdón, estamos atorados aquí, pero continúa, ahorita saldrá. Al finalizar Ajá, exacto. Al finalizar la evaluación se propuso la reformulación del memorial del 68 como un espacio que recupere y active los procesos de memoria en varios niveles y desde el cruce de diferentes registros de experiencia a partir de diferentes dispositivos museológicos. El M68, como sugerimos llamarle, propondrá a los visitantes… es que perdimos el internet. Perdón, perdimos el internet, ahorita les enseñamos lo que sigue en la presentación. El M68, como sugerimos llamarle, propondrá a los visitantes una variedad de experiencias que tendrán como fin la activación de distintos tipos de memoria. Memoria histórica, que lleve a la reflexión sobre procesos de construcción colectiva de la historia. Memoria presente, que propone el 68 como potencialidad de imaginación política y lucha por los derechos humanos. Memoria emotiva, al honrar a las víctimas del 68. Memoria espacial, en conexión con la especificidad de sitio de la Plaza de las Tres Culturas y sus múltiples capas históricas, y memoria comunitaria, en conexión con los vecinos de Tlatelolco. De esta manera, el memorial renovado podrá posicionarse como un sitio de encuentro con un referente vivo del pasado y sus víctimas, una plataforma para la reflexión colectiva y un espacio articulador de la memoria para la construcción de las realidades contemporáneas, así como un promotor
un promotor de valores y conceptos atemporales de conciencia social, como los derechos humanos, la democracia, la construcción de ciudadanía y la participación de la sociedad civil en la vida pública. Y este es el fin de esta primera parte de nuestra ponencia. Se fue todo el diagnóstico que se hizo con el espacio del Memorial del 68. Después de realizarlo, llegamos a este mensaje que les he leído hacia el final de la ponencia, el hacer de este un espacio para la reflexión, para la construcción de ciudadanía y sobre todo que se construya alrededor de este concepto de memoria o de memorias que se deben de desprender de los discursos que tenga el memorial. Y a partir de ahí comenzamos su trabajo. Una vez que se presentó este diagnóstico al Comité Académico del Memorial del 68 y a la dirección del CCU Tlatelolco, sí nos dieron luz verde para poder continuar con lo que llamamos nosotros un plan maestro, que fue ahora sí ya poner en conceptos y en planos arquitectónicos, en proyectos gráficos y de comunicación, todo una estrategia para continuar con la renovación del Memorial del 68, con un presupuesto específico, con tiempos específicos, y eso es la segunda parte de nuestra presentación que Isabel nos dará. Tomar justo los resultados del análisis y del diagnóstico que hicimos y mostrarles cómo lo aplicamos en el desarrollo de un plan maestro para renovar el Memorial del 68. Entonces, la intención ahorita es retomar justo como esos insights de los que ya les platicó Silvia y mostrarles cómo estamos proponiendo que se apliquen. Entonces, retomando el mensaje del memorial que se planteó como resultado del diagnóstico, es que será un sitio de encuentro como un referente vivo del pasado y de sus víctimas, una plataforma para la reflexión colectiva y un espacio que además articule la memoria con la intención de construir las realidades contemporáneas. Y esto lo aplicamos en la propuesta de 6 dispositivos nuevos para el memorial. Que hubiera una sala de exposición permanente susceptible de rotación, un memorial para las víctimas del 68, porque en realidad el memorial del 68 no cuenta con un memorial como tal, ¿no? O sea, no hay un espacio para recordar o para rendir un homenaje a las víctimas. No sabemos cuántos fueron, cuáles son sus nombres, de dónde venían. No existe ese espacio de memoria como tal, entonces estamos proponiendo un memorial. Exposiciones temporales con la intención de poder atraer a públicos, o sea, si ya fuiste una vez al memorial, que tengas interés de volver a regresar y acercarte a otro tipo de contenidos que pueden estar disponibles. Además, piezas de arte de sitio específico que reactiven la memoria espacial y conecten al espacio museográfico con la Plaza de las Tres Culturas. Como vieron en el estudio, estaba este tema de que la gente no ubicaba que estaba en Tlatelolco o no ubicaba que la matanza había sucedido en Tlatelolco. Entonces, la intención de crear estas piezas de arte de sitio específico era conectar con la Plaza de las Tres Culturas y que la gente viera que en realidad estaba en el lugar en donde habían sucedido esos hechos. No era aleatorio que el memorial tuviera lugar en ese edificio. Y por último, un centro de documentación para la consulta digital donde el visitante pueda ahondar en su conocimiento del 68. Sin duda nos dimos cuenta que había personas que querían profundizar y que no encontraban en el memorial la información que estaban buscando y sentimos que definitivamente el memorial debería de ser el sitio que les provee de esa información. Aquí podemos volver a ver las memorias de las que les platicó Silvia. Son los 5 tipos de memorias que estamos planeando que se reactiven a través de los nuevos contenidos del memorial. Por un lado está la memoria histórica, que es la reflexión sobre procesos de construcción colectiva de la historia, o sea, no solo la versión oficial, sino todas las diferentes versiones de la historia que existen. El segundo tipo de memoria que queremos reactivar es la memoria espacial, que la intención es conectar con la especificidad del sitio de la Plaza de las Tres Culturas y sus múltiples capas históricas, porque además no es un lugar en donde únicamente sucedió la matanza del 68. Tlatelolco es un lugar histórico y cargado de identidad para el país y es dotarlo un poco de esa experiencia, ¿no? El tercer tipo de memoria es la memoria emotiva, que es justo a través de plantear esta idea del memorial como tal, dar un espacio para honrar a las víctimas de los movimientos del 68. La memoria presente,
poder posicionar el movimiento del 68 como una potencialidad de imaginación política y de además lucha por los derechos humanos, sobre todo en el contexto actual por el que está pasando el país. Consideramos que teniendo la memoria como un factor del presente, podría ser una gran herramienta para las luchas de derechos humanos que estamos viviendo en el contexto actual. Y por último, la memoria comunitaria. ¿Cuál es la relación que tienen los vecinos que viven en las unidades habitacionales de Tlatelolco construidas por Mario Pani con este centro cultural? ¿Cómo ellos pueden ayudar a reactivar esa memoria? Y además muchos de los vecinos que están ahí estuvieron también presentes en las matanzas del 68 y pueden contar su propia historia o su verdad de los hechos. Y la idea es que el cruce de estos dispositivos o dentro de estos dispositivos se activen los distintos tipos de memoria. Y sobre todo los dispositivos que propusimos, aunque unos ya existen y están ahí y está la exposición permanente, pretendemos que esa exposición sí sea permanente, pero que se pueda dialogar con ella a través de exposiciones temporales. O el arte de sitio específico, que sean comisiones artísticas. ¿Para qué? Para que tenga dos funciones. Uno, que el Memorial del 68 pueda ir haciendo una colección, un acervo propio en torno a manifestaciones artísticas que hablen o que dialoguen con el 68, pero al mismo tiempo que hagan que los públicos regresen a ver esas nuevas expresiones artísticas. O, por ejemplo, el Centro de Documentación. La investigación que se hizo para tener el memorial, la primera versión del Memorial del 68 en 2007 es exhaustiva. Los videos son extraordinarios. No quiere decir que vamos a borrar toda esa información y construyamos nueva información, pero que esa información esté en algún sitio, esté en un centro de documentación, que tenga dos propósitos. Uno, que proporcione la información a los visitantes que lleguen a Tlatelolco pidiendo esa información, pero dos, que sirva como un espacio universitario y académico. ¿Qué quiere decir? Que ahí se dé un seminario especializado en el movimiento del 68, en movimientos, un diplomado que ya está jalando la dirección del CCU Tlatelolco, un diplomado en Derechos Humanos y las comisiones de la verdad en México. En fin, que todos esos programas y actividades en torno al memorial sucedan ahí. Proponíamos tres tipos de recorridos en el espacio. La intención era crear un lugar flexible, no un lugar que se sintiera como el actual, en donde hay un único recorrido, en donde si quisieras tener acceso a todos los contenidos tienes que ver los videos, que como platicaba Silvia no duran 7 horas. O sea, no sentimos que era un recorrido como completamente viable. Estamos proponiendo 3 tipos de recorridos. Uno básico, si quieres ir y tienes quizá menos tiempo y no te quieres clavar muchísimo en el contenido, que puedas hacer un recorrido efectivo y tener la información que estás buscando y que sea interesante. Uno expandido para aquellos que quieren profundizar y que quieren dedicarle el tiempo o quizá regresan por una segunda ocasión a profundizar sobre esos contenidos. Y por último, uno guiado o uno asistido. Incluso está la idea de crear una pieza, una audioguía por una artista, Janet Cardiff, que se dedica, o algunas de sus piezas justo lo que hacen son como audioguías de esos espacios, ¿no? Entonces que tú puedas tener un recorrido guiado por un artista y que esa sea la pieza para tener acceso al memorial. Va y viene el internet, entonces ténganos un poco de paciencia. Este es un mapa justo de cómo estamos planeando los dispositivos. Entonces pueden ver los 5 dispositivos que les platicamos. O sea, primero están los temas de quiénes vamos a hablar, qué se va a activar, o sea, los colores que pueden ver son los tipos de memoria que estamos tratando de activar en cada uno de los dispositivos. Entonces, el verde es la memoria histórica, el amarillo la memoria espacial, y la intención un poco de este mapa es poder visualizar cómo se cruza toda esa información en las diferentes piezas, en los centros de investigación, en el memorial, y exactamente qué tipo de memoria estamos tratando de activar en los diferentes espacios. Y lo que vamos a ver ahora es justo cómo propusimos los contenidos de cada uno, o sea, a profundidad de cada uno de esos dispositivos. Entonces, a manera como de resumen, el dispositivo más grande es la sala de exposición permanente, que es el número 1 que pueden ver en el mapa, y está compuesto por un recorrido que son las letras de la A a la F. La primera parte del recorrido es una introducción sobre lo que es el Memorial del 68 y lo que son los procesos de memoria, cómo la memoria se construye no de manera individual o únicamente con una versión oficial, sino se construye de manera colectiva y con muchas experiencias.
Y me voy a ir un poco rápido porque estamos apretados de tiempo, pero para que se den una idea, esto es un poco lo que proponemos en cada una de las salas, ¿no? Un mensaje, que es el que se tiene o sea, todos los contenidos giran en torno a ese mensaje y el objetivo, los tipos de memoria que activamos y los grandes temas. Y me voy a saltar a que vean la propuesta de la parte arquitectónica. Esto obviamente implica reformular los espacios y adaptarlos a la nueva propuesta. Hicimos un análisis de la situación actual del museo, entendiendo el cuadro en donde estaba situado Tlatelolco, las calles, la complejidad de acceder y los retos que enfrentaban. Un análisis de cómo estaba compuesto el memorial en las diferentes plantas, en los diferentes espacios. Hicimos una propuesta conceptual en donde buscábamos que el memorial del 68 estuviera todo el tiempo viendo hacia la Plaza de las Tres Culturas, que actualmente nunca ves la Plaza de las Tres Culturas. Esas rayas rojas que ven es justo la proyección hacia esa plaza. Hicimos un mapeo de los diferentes espacios, de los metros cuadrados y una nueva propuesta de cómo nos interesaría que albergar el memorial esos espacios, incluyendo el centro de documentación, la sala de exposición temporal, salas de exposiciones permanentes. Esta es una propuesta o sea, son todos los mapas de cómo se verían y planteábamos diferentes escenarios. Ahorita tengo nada más imágenes del primer escenario, pero básicamente las líneas rojas son propuestas de recorridos que plantean la idea de que sea bastante flexible. Y las líneas amarillas lo que están demostrando es que hay una total apertura para poder ver desde casi cualquier punto del memorial y conectar con la Plaza de las Tres Culturas. Estos son renders de cómo se verían los diferentes salas, o sea, por ejemplo, es un video que estamos planteando para la introducción, etcétera. Como pueden ver las ventanas, o sea, puedes ver desde ahí el sitio arqueológico. Este es un video del recorrido que estamos planteando. Que ojalá se cargue con el internet. A ver si se carga y si no, ahí va. Una de las cosas que queríamos hacer era recuperar esta plaza con el espejo de agua que está entre los diferentes edificios porque sentíamos que podía ser un punto de encuentro, entonces queríamos convertirlo en algún tipo de café o un lugar para que la gente pueda socializar, encontrarse ahí y después tener acceso a los museos. Si esto no carga no lo vamos a poder ver, pero… voy a seguir para que podamos acabar a tiempo. Esto es cómo se ve desde afuera, básicamente son los renders del memorial, visto desde afuera, visto desde arriba. Y obviamente como parte de esta renovación hicimos una propuesta gráfica de cuál debería de ser la del memorial. Hicimos un análisis del logo que tienen actualmente y que utilizan, que fue el diseñado por Lance Wyman, que irónicamente es parte del logo institucional que desarrolló el gobierno como parte de esta Olimpiada por la Paz, que es el que se retomó hoy el día para recordar a esas víctimas. Entonces hicimos un poco un análisis más bien de lo que surgió desde la sociedad civil y cuál fue el arte gráfico y cómo se utilizó en contra de esta versión oficial de lo que pasó en el 68. Analizamos las M's, cómo era la gráfica, cómo hacían uso de eso y lo aplicamos a los diferentes tipos de tipografías que se utilizaban en esa época, en los 60, 70. Hicimos 3 propuestas gráficas. Una es la línea, ¿no? Que la línea debe de contener cualquier cosa que para nosotros represente la memoria, entonces el M, la línea y el 68. La segunda propuesta era rellenar el hueco del M68 con fotografías o con esa historia o ese contenido de lo que representa el 68. Y la última es este cuadro negro que funciona un poco como la línea de primera que les enseñé, de poder llenar ese cuadro negro con la historia o con la memoria que nosotros queramos darle. Y no voy a profundizar en esto porque ya estamos como en el límite de tiempo, pero básicamente incluimos también una propuesta de comunicación que estaba dirigida al público que analizamos que era el principal y además a un segundo o tercer público que creemos que podría ser interesante atraer a corto, mediano y largo plazo al museo. Diseñamos una serie de acciones estratégicas de lo que se tenía que implementar para poder llegar a la meta final de tener el museo e inaugurarlo idealmente hacia el 2018, ¿no? Así se planteó, los mensajes que teníamos que mantener, cuáles eran las diferentes etapas de desarrollo institucional y cómo íbamos a poder financiar este nuevo museo, entonces diseñaron una serie de estrategias y fases para lograrlo.
Y por último, el plan de trabajo, ¿no? O sea, que en el tiempo, ¿qué necesitaríamos hacer para poder llegar a un resultado final del proyecto arquitectónico implementado, la estrategia de comunicación implementada, los fondos que se necesitaban recaudar ya recaudados? Hicimos un análisis de diferentes referencias de presupuestos de museos que se habían hecho, o sea, estudios comparativos todo el tiempo. Y pues el día de hoy estamos esperando poder avanzar con este proyecto, integrarlo a algo muchísimo más grande, que es la visión de Jorge Jiménez, de integrarlo a este otro museo del que les platicaba Silvia a un principio, que es el análisis del museo de sitio y la colección Stavenhagen, y cómo podrían integrarse todos al centro cultural y no nada más uno u otro museo de manera aislada. Y bueno, este es el resultado, o sea, o cómo se dio el proceso de un resultado de evaluación integral en un museo, en este caso el M68, y cómo te lleva o cómo puede ir de la mano a una propuesta y a un plan maestro para una renovación del mismo espacio. Como les platicaba al principio, estamos justo terminando el estudio de este segundo espacio museístico que está dentro del CCU Tlatelolco, que es el Museo de Sitio y la colección Stavenhagen, para justo empezar el mismo proceso de proponer un plan maestro para el desarrollo de este museo de arte prehispánico que se tiene pensado hacer. Y lo interesante es que a raíz de una evaluación pues surgen todas estas otras ramas o se ramifica hacia muchas otras espacios del museo mismo, programas y actividades que permiten que se construyan nuevos discursos y que los museos se replanteen no solamente, que replanteen no solo su contenido, sino su identidad misma o su labor misma. Muchas gracias.